Hola a todos, estos son los temas que vamos a desarrollar en la clase de hoy, donde básicamente está dividido en dos bloques, uno correspondiente al manejo del rodeo de cría y el otro del rodeo de recría y engorde. Dentro del manejo del rodeo de cría ya hemos visto algunas de estas prácticas o estrategias de manejo, como el servicio estacionado, destete, diagnóstico de preñez. Vamos a retomar algunos de estos conceptos, de estas tres estrategias, y después vamos a entrar un poco más en lo que es boqueo, manejo de reposición de toros y prácticas complementarias. Este esquema de manejo es el que habíamos dejado al último en la clase anterior, donde dijimos que estacionamos los servicios en enero, febrero, marzo para que las pariciones ocurran por octubre, noviembre, diciembre. De esta manera también planteamos que el destete lo íbamos a realizar a la entrada del bache forrajero, aproximadamente en el mes de mayo, y que íbamos a aprovechar para hacer otra de las prácticas, el tacto, ya que teníamos el rodeo junto, y también las prácticas que denominamos complementarias. La idea es ir ahora avanzando un poco más en este esquema e ir rellenándolo. Bueno, habíamos quedado en que debíamos estacionar el servicio debido a que teníamos que hacer coincidir los mayores requerimientos de los animales, que era hacia el final de la gestación, parición y comienzo de la lactancia, para hacerlo coincidir entonces con la época de mayor oferta forrajera y de esa manera asegurarnos que iba a cubrir toda la demanda de energía que tenía, se iba a poder recuperar en la brevedad y entrar nuevamente al celo para quedar preñada lo antes posible. También dijimos que no debería exceder los 80-90 días de duración, y esto era porque estaba relacionado con el principal objetivo reproductivo, que era obtener un ternero por vaca por año. Por lo tanto, si la gestación dura 9 meses, no me quedan más que 3 meses posibles para preñar esa vaca. Recuerden también que no estacionar el servicio complica un poco el manejo desde el punto de vista nutricional, porque íbamos a tener pariciones en cualquier momento del año. Si bien de cierta manera se estaciona de forma natural las pariciones, en general vamos a tener un periodo de 6-7 meses de pariciones en los cuales va a ser muy difícil poder cubrir los requerimientos de cada uno de estos animales que están en distintas condiciones fisiológicas. Por lo tanto, tenemos ventajas y desventajas del servicio estacionado. Como verán, hay más ventajas que desventajas, que en realidad tampoco son en sí desventajas, serían más bien limitaciones. Una de ellas, de estas limitaciones, es que requiere de mejor infraestructura, es decir, necesito tener apotreramientos, lotes, para poder mantener separados los animales. Generalmente hablamos de vacas por un lado, vaquillonas por otro lado, y el toro siempre lejos de las vaquillonas, sobre todo hasta el momento de que ocurre el servicio, donde juntamos aquellas que estén en condiciones con las vacas y con los toros. También necesita de un personal mejor entrenado desde el punto de vista de que tiene que hacer un seguimiento de las pariciones. Si bien le facilitamos un poco el momento en que lo tiene que hacer, debe estar preparado porque va a tener una gran concentración de pariciones. Por lo tanto, hay que intentar que el empleado recorra, vea las pariciones y asista, en el caso de ser necesario, el parto, o bien que cura los terneros al momento del nacimiento. Por otro lado, las ventajas, bueno, ya dijimos, de coincidir la mayor oferta de forraje con los mayores requerimientos del animal. De esa manera vamos a tender a lograr una mejor fertilidad del rodeo. No va a haber problemas en cuanto a que el amamantamiento limite la posibilidad de recuperarse a esa vaca. Le facilitamos el trabajo al empleado, es decir,
vamos a lograr hacer un manejo un poco más eficiente tanto desde el tiempo como del recurso que hay que emplear. Dijimos que el destete era una técnica de alto impacto en los sistemas de cría porque reducíamos ese requerimiento de lactancia y entonces los requerimientos de la vaca caían marcadamente. Nosotros habíamos planteado que para mayo, a la entrada del bache forrajero, se tenía que hacer el destete. Esto no es tan esquemático así, sino que hay una serie de factores a considerar. Acá ponemos 3 factores. Yo diría que los 2 principales son los 2 primeros. De tal manera que cuando la condición corporal del vientre, el primero de los parámetros, esté complicada, es decir, tengamos un animal con baja condición corporal, tengo que adelantar el destete independientemente del momento en el que estoy, de si tengo oferta de pasto para darle de comer a esa vaca que está entrando al bache o que va a estar próxima a entrar al bache, independientemente de cómo tenga la alimentación disponible, si la vaca está flaca, debo adelantar el destete para evitar que continúe perdiendo peso y que llegue en malas condiciones al inicio de este bache forrajero. Ahora, si el estado corporal es favorable, puedo considerar el segundo de los parámetros, que sería la oferta de pasto en cantidad y calidad, donde si la oferta de pasto es buena, porque el año ha venido bien, ha venido lluvioso en el otoño y todavía tengo verde las pasturas, puedo decidir dejarlo un tiempo más al ternero al pie de la madre. De esa manera ganaría un par más de kilos a bajo costo, porque depende de la alimentación con la madre, y puedo retrasar la realización de ese destete. Otro de los factores sería la categoría del vientre. Esto ya permite algunas estrategias de manejo. En cuanto a esto de la categoría, por ahí sería una buena estrategia de manejo hacer un destete más temprano, un destete anticipado, o a lo sumo un destete precoz a una vaca cut, esa que una vez que se lo destete el ternero se va a ir del campo. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que al hacer el destete y bajan los requerimientos de la vaca, puedo aspirar a lograr que ese animal, cuando sea de descarte, tenga una condición corporal relativamente buena y por lo tanto llegue a una categoría de descarte de invernada o de consumo. La otra categoría a la cual se le podría aplicar un destete diferenciado al del resto del rodeo de las vacas plantel y se podría hacer un destete más temprano, podría ser aquella categoría que es la más complicada que se logre preñar, aquella que tiene las mayores exigencias nutricionales, que sería la vaquillona de primer parto que está por entrar a ser vaquillona de segundo servicio. Entonces, al hacer un destete más temprano de lo normal y no esperar hasta un destete tradicional, como pueden ver ahí abajo, de 6 meses, podría recurrir a un anticipado o un destete precoz, con lo cual le estoy haciendo bajar su demanda energética más temprano y de esa manera me estaría asegurando que mejore su condición corporal para llegar al servicio en buen estado. En cuanto a las edades, pueden ver ahí que decimos un destete tradicional que ronda los 6 meses. Si me siguen en el esquema de manejo, con pariciones en primavera, 6 meses más tarde estaríamos entrando al invierno, de allí que se conozco como destete tradicional, que ingresa al bache y que ronda aproximadamente los 6 meses de edad de los terneros. No es así para toda la zona. Por ejemplo, provincia de Buenos Aires, en la región de Cuenca del Salado, que es la principal zona productora de cría del país, los terneros permanecen más tiempo al pie de la madre y hablamos de destetes tradicionales o normales en estos sistemas de aproximadamente 10-11 meses de edad, con lo cual no solo tienen más años, sino también tienen más kilos los terneros destetados en esa región. Pero bueno, tienen otra oferta de forraje, no tienen tan limitado este bache forrajero como nosotros.
Después hablamos de un destete anticipado, que sería 4 o 5 meses de edad, un precoz alrededor de los 60 días y el hiperprecoz alrededor de los 30 días de edad, 30 o 40 días. Lógicamente, cuanto más temprano sea el destete que aplicamos sobre el ternero, menor van a ser los kilos que va a tener ese bichito. Si hablamos de destete tradicional, en nuestras regiones rondan los 140 a 150 kilos, un anticipado rondará los 120, 110 kilos, un precoz entre los 90 y 100, y ya un hiperprecoz, ten en cuenta que apenas tiene un mes de nacido, así que rondará los 50 a 60 kilos. Lógicamente todo está condicionado por la alimentación que tenga la madre, que es la que por medio de la leche va a permitir el crecimiento de ese ternero. El destete precoz e hiperprecoz tienen sus ventajas y desventajas. Desde el punto de vista de los vientres, es una estrategia de manejo muy buena, ya que si se ubica en el esquema de manejo, tendríamos la aparición en octubre, noviembre, diciembre, con los servicios en enero, febrero, marzo. Tendríamos un efecto muy positivo en la recuperación, ya que quitamos esos requerimientos de lactancia muy tempranamente, ahí alrededor del mes, 2 meses de empezado ese periodo de lactancia, que conjuntamente está en plena época de servicio. Hay varios estudios que respaldan este efecto positivo de los destetes precoz e hiperprecoz cuando la condición corporal del vientre es relativamente baja para la época de servicio. Hacer un destete precoz e hiperprecoz permite una recuperación del vientre durante ese periodo de servicio, con lo cual mejoran los porcentajes de preñez. Ahora, desde el punto de vista del ternero, la estrategia es bastante perjudicial si no puedo manejar la alimentación de ese ternero destetado tan precozmente. Y ahí surgen distintas cuestiones ya a nivel del establecimiento. Si al hacer un destete precoz o hiperprecoz, ese ternero va a tener a lo sumo 60, 70 kilos o rondará los 80 como mucho. Y surge la pregunta de qué hago si lo vendo así, destetado precoz con tan pocos kilos, ¿quién lo va a comprar? ¿A dónde lo puedo destinar? O si hago una especie de recría, es decir, le doy una alimentación a ese ternero para que alcance un peso un poco más elevado de los destetes tradicionales, que rondan los 150 kilos, o de los destetes anticipados, que rondarán los 120, 130, siempre dependiendo de la zona. Y para recriarlo hay que saber que requiere una alimentación adecuada, es bastante exigente porque es un animal muy joven que requiere altos niveles de proteína, que los tomaba de la leche, por lo cual a una alimentación, una pastura no le va a alcanzar, aparte no está preparado para aprovechar esas pasturas, por lo tanto vamos a necesitar del uso de balanceados o sustitutos lácteos que aporten esos niveles de proteína tan elevados. Y esto tiene un costo, no suelen ser muy baratos, depende mucho también de la época en cuanto al contexto económico, y también requieren de infraestructura adecuada. No puedo darle de comer en cualquier lado, sino que necesito estar preparado, al menos con un corral exclusivo para ellos, alguna forma de un comedero o algún sustituto de ese tipo para poder darle los balanceados o el alimento lácteo, y bueno, de un personal también capacitado para poder alimentar diariamente a esos terneros. El gráfico muestra algo que ya hemos hablado, donde los requerimientos energéticos van variando en la vaca de cría dependiendo de la condición fisiológica. Fíjense que siempre tenemos un mismo nivel de requerimientos energéticos en mantenimiento, eso es que mantenían los procesos vitales del animal, y
que el segundo en demanda de energía es la producción de leche. De esto hablamos cuando realizamos un destete, que quitamos ese gran requerimiento de energía y puede destinarlo en otros usos. Por otro lado, vemos también los requerimientos energéticos de la gestación, que son progresivos, van aumentando, pero que comparado con los otros requerimientos no es tan elevado.